Entonces, ahora vamos a discutir en base a un segundo caso clínico. Es una mujer que acudió a la emergencia del hospital Loaiza, ¿no? 74 años, ya hipertensa, 20 años, tratada con Alapril, una tableta 2 veces al día y aspirina, 100 miligramos por día. No había tenido ningún evento previamente y acude a emergencia porque tuvo debilidad en brazo derecho que duró menos de 6 horas, pero igual fue a la emergencia, ¿no? En ese momento le encontraron 140,70, una frecuencia cardíaca en 88, pero fue detectada que era irregular. Su frecuencia respiratoria y saturación eran normales. Y el examen neurológico cuando llegó a la emergencia ya era normal. Entonces, lo clásico, ¿no? Estamos hablando del 2014, aunque hasta ahorita siguen haciendo esa conducta, no debería hacerse, que le pusieron captopril sublingual y le dieron de alta, porque ya no tenía ninguna molestia. Les pregunto, es una paciente con hipertensión, una paciente que es hipertensa, 20 años, tratada con Alapril, aspirina, que tuvo un evento de debilidad muscular en un brazo, pero que se dio espontáneamente en menos de 6 horas, acude a emergencia y le encuentran esa presión. Bueno, independientemente le hayan puesto captopril o no le hayan puesto captopril, le dieron de alta. La pregunta es, ¿qué problema debió descartarse antes de que se le pueda dar de alta o se le dé de alta? La idea de estas capacitaciones es que no aprendamos lo que quizá no sabemos, sino también para corregir errores. No somos perfectos, nadie es perfecto. A veces nos podemos equivocar y es mejor equivocarnos en estas capacitaciones que ya en la realidad frente a un paciente de la cual dependa su vida. Porque, ojo, vuelvo a repetir, si no recuerdan las sesiones previas, estas enfermedades cardiovasculares matan de infarto, matan de ACV, una gangrena también puede matar si se infecta y produce sepsis. No es que digan, no, pues no lo de la cabeza, está bien, no. Realmente para eso no se trata la hipertensión arterial. Ok, entonces esta es la respuesta de 20 personas. Pero ya vimos en los factores de riesgo cardiovascular previamente, en la parte anterior, que todos son factores de riesgo independientes, ¿no? Y que se debe tomar pruebas de descarte de hígado graso o pruebas hepáticas para que en 10 años el paciente no va a cirrosis, ¿no? Porque la mayoría de pacientes con hipertensión o cualquier enfermedad cardiovascular al menos tienen sobrepeso, sino obesidad en cualquier grado. Pero la pregunta iba más allá, ¿no? ¿Qué era, digamos, que más urgente diagnosticar en una emergencia? Ojo, estamos en escenario de una emergencia. Primero, vamos por lo que no va a marcarlo, ¿no? Como les decía, hígado graso, no tenemos acá el dato de IMC o de circunferencia abdominal, pero es frecuente, como ya le dije, un paciente hipertenso o mayor pueda tener al menos obesidad abdominal. Y en esos pacientes hay que descartar hepatitis no alcohólica o hígado graso, como comúnmente se llama, pero no en emergencia, y tampoco es que si lo detectamos en emergencia en ese mismo momento va a cambiar dramáticamente la conducta. Se puede citar más adelante y pedir exámenes de laboratorio, ecografía, no lo sé, para detectar hígado graso. Lo mismo va con elevación de ácido úrico, es un factor de riesgo cardiovascular, pero no es imprescindible tratarlo, manejarlo, detectarlo en ese mismo momento en la emergencia. Hipertrofia ventrículo izquierdo igual, ¿no? Lo más probable es que tenga hipertrofia ventrículo izquierdo. 20 años es muy poco probable con esa presión arterial de 140 que no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo tenga, por lo menos un grado moderado. Dislipidemia podría ser, sí, podría ser porque si tiene un LDL en 230 es totalmente distinto a si tiene un LDL en 130. Obviamente el tratamiento con estatinas no hace efecto inmediato, ni siquiera, si recuerdan la exposición que hicimos, algunos de ustedes habrán estado presentes, sobre en qué momento hacían efecto las estatinas en un paciente con ACV, ¿no? En qué momento prevenían o se dividían las curvas de eventos de muerte y eso con atorvastatina 80 miligramos, ¿no? Más allá del año, ¿no? 12 meses por lo menos. Entonces, que le inicies la estatina ese día en la emergencia, o se le inicies a la semana siguiente en la consulta, no va a haber mucha diferencia. Pero efectivamente una arritmia sí puede dar la diferencia. ¿Por qué? Ahí va la pregunta. Ojo, no quiere decir que no se debe descartar las 5 alternativas que yo le he mencionado. Ya le mencionamos. Esta paciente definitivamente tiene hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Lo pueden confirmar o no? No es urgente, ¿no? A eso voy. Y si tiene hipertrofia ventrículo izquierdo, no te da problemas de debilidad de un brazo. Es un problema de falta de aire por insuficiencia cardíaca.
Y ahí va el tema del falla de latido, falla de bomba. Entonces, por eso es importante, sí, de acuerdo, diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo con un ecocardio, con EKG, por si hay síntomas de o posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Pero, nuevamente, es muy poco probable que esta paciente que no se queja de falta de aire, sino se queja de una debilidad muscular en un solo brazo, ojo, no es en todo el cuerpo, es en un solo brazo. No es falta de aire, es una debilidad que se dio. Llegó a la emergencia sin el problema, ojo, ¿no? Pero muy probablemente tenga falla cardíaca por hipertrofia ventrículo izquierdo, pero no va por ahí. Entonces, ¿por qué sospechar que este paciente puede tener arritmia cardíaca? Que es lo que dice acá, ¿no? Él tiene un pulso irregular, tiene una frecuencia cardíaca irregular. Eso lo primero que debemos pensar es que tiene arritmia, pero una arritmia puede dar, perdón, palpitaciones. En algún caso, cuando la arritmia va más allá de 120 o 130, puede generar falta de aire. En este caso, en primer lugar no produce falta de aire y en segundo lugar no tiene taquicardia, no tiene 88. Ahora, quizá este es un tema, quizá no vean muy frecuentemente, pero esta es una complicación que puede ocurrir en todo paciente hipertenso o en todo paciente que tiene hipertensión arterial, tiene una posibilidad de tener no solo infarto, ¿no? Que creo que la mayoría sabe, sospecha, ¿no? Que puede tener cuando tiene un dolor torácico, ¿no? Pero muy poco se busca o muy poco se sospecha cuando un paciente puede tener un infarto cerebral. Entonces, ¿por qué una persona no puede mover su brazo? No es porque durmió mal. Eso ya es cierto, ¿no? Yo alguna vez también, una guardia, puedo haber dormido doblado y sí, me acuerdo haber tenido el brazo casi muerto, que no podía ni moverlo, ¿no? Pero eso pasa en segundos, máximo un minuto, no dura horas. Si alguien tiene debilidad en cualquier parte del cuerpo, sobre todo de una manera unilateral, uno tiene que sospechar que tiene un infarto cerebral. Y eso es una emergencia, porque puede avanzar y producir hemiplegia, puede producir muchas complicaciones y no revertir si no se detecta y no se trata. Y un factor de riesgo para tener infarto cerebral no solamente es tener presión arterial, sino es tener arritmia cardíaca. La más frecuente es fibrilación auricular. Por eso es que, bueno, estoy saliendo un poco del tema, pero de hecho que deben haber tenido algún paciente al que toman o warfarina o pradaxa o digoxina o bisoprolol porque tienen fibrilación auricular. ¿Y por qué toman anticoagulantes? Justo para prevenir esto, para prevenir, porque en la arritmia el corazón no late o late irregular, y en unos latidos irregular la sangre se acumula y puede predisponer a formar coágulos. Esos coágulos disparan al cerebro y producir este evento. Por eso es muy importante detectar que tenga o no tenga arritmia cardíaca, porque si se detecta en ese momento, es mandatorio que se anticoagule. El paciente con fibrilación auricular tiene que anticoagularse para prevenir lo que le estamos diciendo, que tenga un infarto cerebral. Ahora, se puede sospechar si usted le pregunta si ha tenido falta de aire antes, si ha tenido palpitaciones antes. Sí, pero acá ya detectaron simplemente tomándole el pulso, simplemente cortando la frecuencia cardíaca. Obviamente eso se confirma con un electrocardiograma, pero eso debe hacerse. A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio, ya no les voy a preguntar, de calcular riesgo cardiovascular con el score. Entonces, esta paciente ya está arriba. Solo por edad ya se dan cuenta que tiene un color rojo. Entonces, con los valores tiene, vamos a ponerlo a la mitad. No sabemos el valor de colesterol, pero aún así tuviera 4, aún si tuviera 5, 6 o 7, está entre 8 y 10. ¿No? Por lo menos es un riesgo alto. Y lo que les decía, ¿no? Como ven, a partir de los 70 años casi no hay riesgo moderado. ¿Y qué significa esto? Es que en ese momento su probabilidad de morirse, su probabilidad de tener un infarto al corazón, su probabilidad de tener un infarto al cerebro es 9 a 10%. Eso no es bajo, es muy alto. Obviamente peor es tener 12, 15, 20, 30, 45, ¿no? Pero 10% es alto. La meta, el objetivo debe ser esto, acá. Ahora, es cierto que un paciente con, solo por edad, va a tener a lo mucho que podamos llegar es a 7%, por lo menos llevarlo acá, ¿no? A tener un colesterol lo más bajo posible y una presión lo más bajo posible. Acá también, ¿no? Repasar, ¿no? Estas categorías de riesgo, tiene 9 a 10%, está acá, ¿no? Riesgo alto. Entonces, esto es abril 2014. Esta misma paciente regresa a la emergencia con su mismo tratamiento en la mañana, a las 10 de la mañana, con un tiempo de enfermedad de 2 horas.
Y ahora sí acá refiere palpitaciones, presenta desviación de la cara y refiere disminución ya de fuerza, perdón, del brazo izquierdo. Se le encuentra una presión en 180-90, ya tenía un pulso en 120 irregular igual, una frecuencia respiratoria un poco más alta, saturación 94, y ya cuando llegó 2 horas después, ya no solamente tenía compromiso del brazo, ya tenía compromiso del miembro inferior izquierdo, ya no hablaba. Veis que es un signo neurológico que relaciona con la hemiplegia, ¿no? Afasia significa que no hablaba, ¿no? No hablaba ni entendía, no podía hablar. ¿Qué ha tenido la paciente? La misma paciente que fue vista en emergencia hace un mes, ahora que ha tenido un ACV, ¿no? Y consecuencia de que, ojo, ¿no? En una ACV la presión se eleva, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de reacción. Como hay una parte que se tapa, la circulación se obstruye, con la presión habitual que tenía no va a llegar sangre a esa parte isquémica. Entonces, el organismo detecta eso y aumenta la presión. ¿Para qué? Para que haya más irrigación a esa parte isquémica y no se muera al final. Pero ahí también, acá no es que le debo dar captopril, ojo, porque si yo le doy captopril, ¿qué va a pasar? La presión va a bajar efectivamente, pero esa parte isquémica ya no le va a llegar sangre y se va a morir más todavía, ¿no? Y eso ya es un manejo de ACV, ¿no? Es un manejo ya de emergencia, hospitalizado, no lo vamos a tocar acá, pero este es el escenario. Una paciente que fue vista hace un mes, que dejaron pasar por alto, con arritmia cardíaca, y que ha tenido un evento cardiovascular. No a los 10 años, al mes, nada más, de haberlo detectado. Y ahí va el tema de la pregunta que me hicieron hace un rato. Tiene nada que ver necesariamente que yo calculo un riesgo cardiovascular bajo, para ustedes, de 10, de 20. Esto puede ocurrir en cualquier momento de los 10 años. Y tampoco tiene que ver acá que tenga 20 años de enfermedad. Probablemente haya tenido más tiempo de hipertensión arterial, solo que no se le detectó antes, ¿no? Porque nuevamente repito, esta enfermedad es asintomática. O sea, la hipertensión arterial es asintomática. Este es el EKG, el electrocardiograma que le hicieron a las 10 de la mañana, al poco tiempo que llegó, y acá se ven los latidos irregulares. Efectivamente se comprueba que tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, más de 120. Le hicieron una ecocardiografía en la cual lo que les decía, ¿no? Tenía ya hipertrofia ventrículo izquierdo, leve en este caso. Si bien la motilidad es normal, se confirma pues, que tiene fibrilación auricular, ¿no? Una fracción de eyección adecuada y una insuficiencia valvular tricuspidia. Esta es una tomografía que le hicieron un poco tarde, a la 1 de la tarde le hicieron casi, más o menos 3 horas después. Llegó 10 de la mañana. 3 horas después le hicieron esta tomografía. A grandes rasgos, un paciente que viene con debilidad muscular de un lado del cuerpo, generalmente significa que tiene el daño en el lado contralateral. ¿Qué quiero decir? Si el paciente tiene, en este caso, debilidad de mi cuerpo izquierdo, la lesión tiene que estar en el lado derecho. Pero acá vemos una lesión en el lado izquierdo tomado a las 3 horas de llegar el paciente. Esto no es este evento. Esta lesión, que así se ve un infarto cerebral, ojo, esto es un infarto cerebral, pero antiguo. ¿Esto qué significa? Conociendo ya toda la historia, ¿qué explica? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto o no? Esta lesión explica el primer evento de Sumé. La lesión, en este caso, del lado izquierdo, debería verse en el lado derecho. No es imprescindible hacer una tomografía para ver la lesión isquémica. Solo voy a complementar nada más por aprovechar el caso. Simplemente la tomografía se debe tomar para descartar hemorragia. Si no es hemorragia, que es el caso, no hay hemorragia, se debe dar lo que se llama trombolisis, siempre y cuando se pueda actuar antes de las 3 horas del evento. Pero acá en este caso, como que no creyeron, pues no, dijeron, ah, no, pues está en el lado izquierdo, pero entonces, no, vamos a repetirle la tomografía con contraste ahora, debe tener un tumor. No, es poco probable, pero bueno, le repitieron. Y acá, bueno, se ve un poco más claro, ¿no? Ven acá está la arteria cerebral media del lado izquierdo, acá ven la arteria cerebral media del lado derecho y ven ya la lesión que aparece hipodensa. Esto explica, más o menos pueden hacer la equivalencia acá, ¿no? Ya obviamente la lesión que tiene ahora en el lado izquierdo, o sea, la lesión neurológica, ¿no? El evento neurológico que tiene de hemiplegia, ¿no? En el lado izquierdo. No es imprescindible volver a repetir una tomografía, ¿no? Para saber clínicamente que tenía eso, ¿no? Y acá está tapado, ¿no? Acá está el coágulo, ¿no? Si lo pueden ver, este es el coágulo que tapa la circulación de todo esto. Eso es consecuencia muy probablemente, aunque no se haya detectado los coágulos en el ecocardio,
de un coágulo que salió de ahí, ¿no? Aunque también puede tener placas que se hayan roto y hayan justo derivado de esa zona. Primero a esta zona, que tuvo el evento previo, es un corte más inferior, pues, ¿no? Por eso no se ve esto, ¿no? Y un mes después tuvo el evento en el otro lado. La primera se recuperó por suerte, porque no comprometió esta zona, pero ya no se salvó de esta. Y eso que llegó a un hospital donde se pudo haber detectado y haber sido anticoagulada en ese momento, ¿no? Esto es otro corte para que vean la extensión de la isquemia. Comparen, ¿no? La corteza normal es así, y miren acá la corteza, está isquémica, ¿no? De acá salen las neuronas que van a la médula y de ahí van al cuerpo, ¿no? Para movilizarlo. Esto no es el paciente, ¿no? Esto es un libro, acá está la bibliografía, para que vean la concordancia, ¿no? Estos son los segmentos que se afectan cuando se afecta una determinada arteria, ¿no? Esta es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior. Bueno, ya se lo hospitalizó, se le tomó creatinina 1,28, salió una tasa de filtración glomerular en 32, un colesterol total, pero ojo, acá ya le habían iniciado atorvastatina porque llegó obviamente por un ACV, pues iniciaron prontamente la atorvastatina de 40 miligramos. Le bajó al toque 93, ¿no? 2 días nomás bajó, ¿no? A 93, pero está lejos del objetivo, que es menos de 70 en estos casos. Pero igual, ya vuelvo a repetir, ¿no? Lo que dijimos hace un rato, las estatinas, su efecto se ve a 1 año, a 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir esto? Sí se puede prevenir. ¿Cómo? Preguntando cosas. No esperar que el médico, y créanme que la mayoría de médicos no lo van a hacer. Ya se los dije por qué y ustedes quizá también sepan por qué, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? Un checklist diría que lo puedan tener. Está en la guía, ¿no? Lo pueden colocar como un checklist, ¿no? Un señor ha tenido dolor de cabeza, vértigo, mareos, se ha desmayado, tiene alteración en la vista. AIT significa lo que tuvo la paciente, que es un ataque isquémico transitorio, que significa que tuvo síntomas de un infarto cerebral, pero por suerte de ella, revirtió solo. Pero eso es suerte. Acá en una clínica, en un hospital de tercer nivel, siquiera cualquier médico en general tiene que descartar, ¿no? O detectar un paciente que está a riesgo de tener un infarto cerebral, ¿no? Eso es un AIT, ¿no? Un ataque isquémico transitorio. Un síntoma de ACV que revierten solos, pero no debería esperarse eso. Si el paciente tiene en algún momento alguna debilidad muscular o alguna deficiencia en la sintomatología, un adormecimiento solamente, ¿no? Ictus significa CD, revascularización carótida, eso no se hace acá, ¿no? O que alguien tenga una placa en la carótida y se la quiten, ¿no? Deterioro cognitivo y demencia, ¿no? Además de Alzheimer, perdón, de demencia, es infartos múltiples. En el corazón creo que sí, la mayoría pregunta dolor torácico o sabe, ¿no? Los mismos pacientes. Pero también hay que preguntar, ¿no? O examinar si tiene falta de aire y edemas, si ha tenido antecedente de infarto o no. También igual acá no es muy frecuente que a alguien le pongan stent. Si se ha desmayado nuevamente, lo que decíamos, si tiene palpitaciones, si tiene arritmias, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, que se puede sospechar simplemente con falta de aire, disnea o edemas. Si hay alteración renal, hematuria, orinas en la noche, aumento de la sed. Y esto también algo que no se pregunta, ¿no? Y que indica enfermedad arterial periférica, que son las extremidades frías. Claudicación intermitente significa que cuando un paciente camina, presenta calambres en las pantorrillas, muy dolorosas, que indica que así como un infarto se genera o una angina se genera cuando uno hace esfuerzo o camina, y luego cuando para, el dolor a veces calma. En este caso, eso significa claudicación intermitente, que tiene calambres o dolor en las pantorrillas por falta de irrigación y luego cuando para, pasa ese dolor. Ver con qué distancia puede caminar sin que aparezca ese dolor, si hay dolor inclusive ya a reposo, o si le han detectado ya, esto tampoco hay acá, si le han detectado la obstrucción y se la han revascularizado. Y bueno, antecedentes personales, familiares de insuficiencia renal crónica. El paciente con diabetes tiene más riesgo de tener efectivamente una gangrena o una insuficiencia arterial periférica que conlleve o no conlleve a pie diabético. Y eso, bueno, es muy bueno lo que hacen, el tema de evaluar los pies en pacientes diabéticos. Pero ojo, acá estamos hablando de pacientes solo hipertensos. Y es algo que se deja pasar, y por eso lo recalco acá. Ustedes hacen muy bien esto en los pacientes diabéticos, pero los no diabéticos lo hacen peor todavía en un consultorio de cardiología, peor todavía en un hospital de tercer nivel o que tiene atención múltiple. No se hace. Y esto ya está escrito nuevamente, yo no lo he tipeado. Y no es que recién apareció en el 2018, ojo, ¿no?
¿Y por qué? Porque efectivamente la obstrucción ocurre no por la glucosa, la obstrucción ocurre por placas de grasa. Y las placas de grasa ocurren ¿por qué? Por alteración de la capa interna de las arterias, ¿no? La que se llama la íntima, que por tanto estrés se inflama y produce placas que se pueden romper y al final se pueden acumular y tapan la circulación, ¿no? Pero nuevamente repito, eso no ocurre solo en diabetes. Es más frecuente ver una diabetes, de acuerdo, pero no solo con el diabetes. Entonces, recalco acá nuevamente la importancia de examinar pies también en pacientes hipertensos, más aún si tienen diabetes, e inclusive diría yo también en pacientes con dislipidemia. ¿Por qué? Porque las placas no son de aire, no son de agua, las placas son de grasa. Y definitivamente un paciente dislipidémico tiene mayor probabilidad de formar placas de grasa que obstruyan cualquier arteria, no solamente las arterias coronarias. Entonces les podría sugerir, así como evalúan muy bien a los pacientes diabéticos en búsqueda de los pulsos, también evalúen a los pacientes hipertensos. No lo digo yo, ahí está en la guía. Esto también está establecido en factores adicionales que influyen en el riesgo cardiovascular. Nuevamente, no solo el score, no solo la edad, no solo el tabaco, no solo sedentarismo, no solo la obesidad, no solamente la hipertrofia ventricular izquierdo, no solamente la falla renal crónica, también haber tenido un evento, sea hemorrágico, sea isquémico, haber tenido un infarto, tener insuficiencia cardíaca, tener enfermedad arterial periférica, tener fibrilación auricular o demostrar placas de ateroma en cualquier ecografía de carótidas o de cualquier otra arteria. Entonces, para eso recalco nuevamente que pruebas deben pedirse, además de lo que ustedes hacen, que es fondo de ojo, creatinina y la albuminuria. En este caso debería ser con creatinuria. Bueno, en todos los casos, no en este caso. En todos los casos debe ser albuminuria con creatinuria. Puede hacerse el índice tobillo-brazo, prueba de función cognitiva. No es frecuente hacer estudios Doppler o corrida abdominal, muy raro, y un ecocardio. Esto ya es individualizado. Si un paciente, yo le palpo el pulso y hay dificultad o no le palpo el pulso, tengo que, si no yo, pedir a un médico que le evalúe y le busque el índice tobillo-brazo. Nuevamente, por tercera vez, les pongo las categorías de riesgo cardiovascular más allá del score. Hipertrofia ventricular izquierdo y evento cardiovascular. Si ya tuve un evento, simplemente a alguien que tenía dolor de cabeza, le tomaron una tomografía que no estaba indicado, pero la tomaron, y le encontraron una isquemia cerebral, por más que el paciente se haya recuperado, eso ya es riesgo muy alto. Un evento cardiovascular documentado por prueba de imagen. ¿Alguien que ha tenido un infarto? También. ¿Alguien que ha tenido un TIA? También. O un AIT, o un ataque isquémico transitorio? También. ¿Alguien que tiene enfermedad arterial periférica? También. Riesgo muy alto. Desde el SAC, independientemente del score. Ojo. Acá no es I, acá es O. ¿Ok? Ok, entonces, conclusiones de la segunda parte. ¿Por qué se debe controlar? ¿Por qué se debe llegar a metas? Vuelvo a repetirlo en las dos charlas anteriores. No solamente para prevenir eventos, sino para prevenir muerte. Esta paciente tuvo 20 años sin controlarse. Para tener hipertrofia ventricular izquierdo es que no estaba controlada. Hablo de control, es que se llega a metas. Nada va a valer que tenga un paciente en el programa 20 años y todas las controles tenía 140, 150 y el médico jalaba flecha, ¿no? Le seguía dando Nalapril con aspirina y se acabó. No, pues entonces, ¿para qué está teniendo pacientes, ¿no? Se debe llegar a metas. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Ya lo vimos, por lo menos, o menos, perdón, 140, 80 en todos los pacientes. Idealmente debería ser menos de 120, ¿no? Llegar a una presión óptima, sobre todo en gente menor de 65 años. Para eso, bueno, no lo voy a tocar acá. En este caso de hipertensión hay que buscar el sodio, no solamente en la sal de mesa, sino en los productos industrializados. Todo lo empaquetado tiene sal, además de azúcar. Entonces, no debería preferirse. El pan también tiene sal oculta, el Ajinomoto es sodio, el frugos tiene sodio, las gaseosas tienen sodio, aún así sean dietéticas. Llegar al peso ideal, no fumar, hacer ejercicio, si es que puede, pero si tiene 70 años no le van a obligar a correr 30 minutos diarios, pues no tiene sentido. Más además se puede caer y producirte una fractura de cadera y ahí se queda, ¿no? Entonces, dieta lo pongo acá como interrogación por el tema de que ustedes tienen que decir explícitamente a los pacientes qué quiere decir, qué debe lograr con este término de dieta. A grandes rasgos, tomando en cuenta la charla anterior de abril, ¿qué le deben decir a un paciente para que baje de peso? ¿Qué tipo de dieta debe hacer? No me digan dieta saludable, por favor. ¿Qué significa hipocalórica? No me digan baja en calorías.
Que coma menos calorías efectivamente, pero hay que cuantificarlo, ¿no? Hay que darle algo tangible. Si yo le hablo al aire, coma bajo en calorías, quizá la persona ni siquiera sabe qué son calorías, ¿no? Señora, haga una dieta hipocalórica y con eso le aseguro que va a bajar de peso porque el doctor Guille me ha dicho. No, menos calorías en general. Y la mayoría de gente no come grasa, la mayoría de gente come carbohidratos. Pero a grandes rasgos, si ustedes le dicen que deje de comer en la noche, ahí no solamente están quitando grasa, están quitando carbohidratos y están quitando calorías. A grandes rasgos, un plato de arroz con un pedazo de hamburguesa, un pedazo de pollo tiene 500 calorías. Y en la noche, la mayoría de gente come lo que no se comió en el almuerzo y al final ingiere, yo diría, entre 700 y 800 calorías en la noche. Entonces, con eso nunca van a bajar de peso. Entonces, si le dicen que deje de comer esa comida, ni siquiera lo pongan en número, deje de comer esa comida en la noche, reemplácelo por una fruta, reemplácelo por una infusión, créanme que va a empezar a bajar de peso. Lo que está estudiado es que el metabolismo empieza a bajar a partir de las 7 de la noche. Entonces, lo recomendable es que no se ingiera muchas calorías a partir de las 7 de la noche. Ahora, si la persona se duerme a la 1 de la mañana, aunque no lo recomiendo a nadie, ni aún así tenga el examen el día previo, lo ideal es que esté uno el mayor tiempo en ayunas. Eso es lo que hace bajar de peso. ¿Por qué? Porque impide el pico de insulina, impide que el pico de insulina que hace que después en la bajada me dé esa ansiedad por comer cuando la glucosa empieza a bajar. Yo tolero eso 1 hora, 2 horas, o sea, como a las 8 de la mañana, no como nada en absoluto hasta la mediodía o 1 de la tarde, y de ahí no vuelvo a comer hasta las 7, 8 de la noche. Hablo de alguien obeso que necesita bajar de peso, ojo. No estoy hablando de un niño adolescente que tiene que crecer y desarrollar sus huesos, etcétera, etcétera. No estoy hablando de gente adulta obesa. Tampoco estoy hablando de diabéticos que tienen que usar insulina, ¿no? Estoy hablando de gente obesa en general que no tenga que regular mucho la glucosa. La mayoría obesos, la mayoría hipertensos. Que no coman más allá de las 7, 8 de la noche y que esa comida no tenga muchas calorías, sobre todo carbohidratos. Cualquier fruta puede ser, sobre todo con fibra, la manzana, algo que tenga que masticar, porque si es algo que me lo tengo que pasar, no se va a llenar, porque la idea es esa también, ¿no? Que yo coma algo, tome algo, me llene, pero no tenga tantas calorías. Esa es la idea para que no suba alguien de peso.